bienvenidos a Vive Bonito. Hoy tenemos un tema excelente que estoy muy emocionado y por eso estamos vestidos así, porque el tema está bueno. El tema está sexy. Caesar, ¿cuál es el tema de hoy? Explícale a nuestros televidentes por qué estamos vestidos así hoy. Bueno, hoy venimos con un poquito más de sazón. Adobo. Vamos a hablar sobre lo que es atractivo y lo que no es atractivo en referencia a la medicina estética, a nuestras caras, a nuestros rostros. Y también podemos decir lo que es sexy y lo que es atractivo a nivel de diseño interior. Que es, honestamente, hay muchas cosas que yo cuando hace tiempos, cuando no te conocía a ti, que mi vida era triste, yo iba en dates, en citas. Usted no iba a ninguna cita. Yo nunca fui a ninguna cita. Nunca cita. Pero bueno, en realidad sí. Y yo entraba a casas de mis citas y dije, wow. Y me daba la vuelta y de quito para afuera. O sea, yo ni regresaba. No, es que se ve. Y por decir, empezamos conmigo. Por decir, en las áreas que para mí que no son sexys es cuando, número uno, cuando los platos... Es que yo veo estas cosas, cuando los platos no son de la misma colección, que los vasos no son de la misma colección, eso a mí me vuelve loco y para mí eso no es sexy. Wow. Si usted no tiene una copa bonita para darme una copa de vino y me la hace una copita de champaña, para mí eso no es sexy. Sexy es tener los platos adecuados y los vasos adecuados para lo que está sirviendo. Esa es la ocasión. Para la ocasión, ese es mi perspectiva. Para ti, ¿cuál sería uno? Yo diría que para mí, a mí me encanta la gente que se dedica a todo lo que es la estética, que ya conocen, que se aplican Botox, que se aplican ácido hialurónico. Vamos a irnos con ese personaje que ya conoce el mundo de medicina estética, que se hace procedimientos. Yo considero eso sexy. Pero usted cuando me conoció a mí, yo no tenía nada de eso. No, pero... Usted me está llamando feo. Es que usted tenía otras cosas sexys. Se salvó. Se salvó porque yo estaba que le metía su regaño ahorita, vea. Vea, le voy a decir algo que me llamó mucho la atención de Jeremías, es que él tiene como ese bad boy look, ¿cierto? O sea, él tiene como el look de... ¿De quién? No me gusta la palabra gamín, no me gusta esa palabra. Toda una falta de respeto, estamos en televisor, por favor, no me diga gamín. Bad boy como de mal, o sea, tatuado. Y yo soy la persona más gentil. Yo no mato ni la mosca porque mi mamá me hace amor, es literal un amor. Pero bueno, eso me... Las apariencias, ¿cómo se dice? Las apariencias engañan. Engañan, vea. Este dirá, no, este man, tú sabes. Y salgo yo como que... Eso fue algo para mí que me generó mucha atracción. Pero volviendo a lo tuyo, en la parte estética, por decir, estética, antes de interrumpir. Que ya se hace procedimientos y eso me parece muy atractivo, me parece muy sexy las personas, tanto mujer y hombre, que se hacen estos procedimientos. Pero estamos hablando en este momento de que no te parece atractivo. Para mí, los vasos que no combinan, pero para ti en el procedimiento estético... Sobrepasan. Exactamente. Por ejemplo... Con esas mujeres con esos labios. Labios son muy sexys, labios son... Claro. O sea, yo digo que eso es un punto de la cara que mucha gente obvio va a mirar, porque cuando uno habla dos partes. Uno mira dos partes, perdón. Mira los ojos, mira la boca. Los labios específicamente, y ahora que eso está muy de moda, hacerse los labios, tener unos labios rellenos, bien bonitos, bien gorditos, bien perfilados, es perfecto. Pero uno irse un poquito muy allá, cambia todo. Bueno, también respetamos a la gente que le gusta tener ese tipo de labios, que no es malo, pero en el mundo en general, sí, cuando se pasa un poquitico no es tan atractivo. Siempre hay respeto, o sea, ¿cómo es el dicho? Para los gustos se hicieron los colores. Yo no sé. Algo así, ¿cierto? Bueno, en fin. Sí, pero si usted se va a sentar en mi silla, usted va a venir a mi consultorio, usted se va a consultar conmigo, yo a usted le voy a decir lo que yo siento que es lo apropiado a punto de vista de medicina, todo lo que tiene que ver con la simetría de la cara, la armonización facial, o sea, unos labios con 4 jeringuillas de ácido hialurónico que parecen... O sea, hay un pescado que está por allá atrás y un huertón que está por allá atrás. Come on. Eso no tiene balance, eso no tiene simetría, eso... Sí, o sea, no se ve natural. Y lo malo es que es una tendencia. Eso de tener los labios grandes va a pasar.
Y también podemos sobre ese mismo tema, o sea, yo puedo hablar de eso. Pero para aquí estamos, tenemos varios episodios y segmentos que vamos a hacer. Que esto va a estar bueno. Bueno, les digo, ese mismo tema les puedo decir que yo siempre hablo con mis clientes y mis pacientes y les tengo que decir, hay algo que se llama, en español no sé cómo decirlo, pero en inglés filler blindness. Es como que los pacientes se empiezan a cegar y no están notando que ya el trabajo está hecho, ya llegó al punto donde debería estar. Los labios pasan mucho con las mujeres. Las mujeres se rellenan los labios, les encantan los labios, se ven en el espejo por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarto día, pero ya digamos 3 semanas, 4 semanas van pasando y la mujer o el paciente se acostumbra a esos labios y empiezan a buscar el amor y como ese sentimiento que sintieron cuando se sentaron y miraron los labios por primera vez. Correcto. ¿Y qué pasa? Se rellenan de nuevo. Pero ya están rellenados. Sí. Y vuelven y repiten ese ciclo. Es cuando no saben cuándo parar. Pero bueno, tenemos que ir a comerciales, eso está muy bueno, imagínate. Ahorita vamos a hablar del tema de qué cosas nos parecen atractivas. Bueno, quédense sintonizados y ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre el tema y sobre cosas que son sexy y atractivos en nuestros campos. Correcto. En cosas estéticas, en nuestros espacios. Ahora yo le tengo una pregunta a usted, Jere. Cuéntemelo. ¿Qué es atractivo, qué es sexy o qué espanta en los espacios? Empecemos con lo que espanta. Si estamos en una cita, bien vestido y todo, y llegamos a la casa y la casa... No está en ninguna cita. Bueno, en mis tiempos pasados, en otro universo, cuando no nos conocíamos, la persona puede estar bien vestida, wow, regresamos a la casa y abrimos la puerta y viene quien no está bien vestida, la casa. Para mí eso es horrible. Y en el sentido que, o sea, en el diseño, vamos a hablar de eso en otros episodios, que no hay que tener toda la plata del mundo para decorar la casa, no hay que comprar el sofá más caro, pero organización y cosas que tienen un poquito más de sentido. A veces yo siento que mucha gente dice, no, me están regalando una silla, coge la silla. Me están regalando el coffee table, coge el coffee table, pero al final del día como que el diseño, o sea, no hubo intención, solo hubo cosas como para necesidad. Tenemos que a veces analizar que la casa de uno es la extensión de uno. A veces uno no ve eso, uno puede estar bien arreglado, pero uno entra a la casa y la casa no está organizada, ahí la extensión ya fue desconectada. Y no tienes que tener los muebles más caros, no. Si organizar la sala con intención, que los colores salgan, que las proporciones salgan, eso se puede ver bonito y eso es atractivo. Como ponerle empeño, esfuerzo. Correcto, o sea, por lo menos si vas a hacer una temática de azul, bueno, pon una almohada azul, puedes poner una alfombra azul, un cuadrito azul, o sea, cosas pequeñitas que tengan intención y que se va a ver pues, por decir, un buen diseño. O sea, que la persona trató. Que no, exactamente. Una silla, una almohada. Correcto. Que se vea que hubo algo de pensamiento, hubo algo de propósito. Y a veces es importante saber y analizar que less is more. No tienes que llenar la casa por completo para tener un buen diseño. Con tal que tengas un buen sofá, una buena silla y una mesita de centro, ya estás bien. Y una alfombra, no hay que agregarle más. Agregándole más a veces se ve como que muy recargado el espacio y no se ve bien y eso no es sexy. Yo diría que la intención es importante para que sea una reflexión de tu misma persona. Totalmente, estoy de acuerdo. Intención es muy importante. Yo creo que el próximo punto yo se lo voy a dedicar a mis médicos, doctores, doctoras que están escuchando, televidentes que son campo de medicina o que quieren entrar en la especialidad de medicina estética. Intención es muy importante, como dice Jere. Cuando usted va a diseñar un cuarto, o sea, cuando va a diseñar un espacio, hay mucha intención. Cuando los médicos, nosotros vamos a coger una jeringuilla, vamos a aplicar un ácido hialurónico, vamos a poner algún tipo de neurotoxina, un hilo, vamos a cambiar una cara, tiene que haber intención. Uno tiene que saber lo que está haciendo y no necesariamente lo que está pidiendo el paciente. Muchas veces los pacientes a nosotros nos dicen, yo quiero. Está bien, yo quiero $4 millones ya mismo, pero yo también. no es la realidad, ¿cierto?
como médico uno tiene un deber, uno tiene que tener Una responsabilidad. una responsabilidad de saber que cuando usted va a coger esa jeringuilla, usted lo que está haciendo es creando un arte basado en lo que uno sabe, lo que es correcto en la simetría, en la armonización facial, no solamente en lo que quiere un paciente o en lo que el paciente le vaya a pagar. Correcto. También en Sí, porque no todo puede ser plata. O sea, si un paciente, si un cliente me dice, ay, quiero esta lámpara, no sé, que cuesta $4,000, solamente porque esté cara, no significa que esté bonita. Y yo siempre soy muy transparente con mis clientes. Le dije, entiendo que la lámpara o el cuadro sea de lujo y sea caro, pero eso no significa que número uno va a quedar bien en tu espacio y número dos se va a ver bien. Y yo tengo la responsabilidad como tú de ser honesto. Mira, está chévere, yo siempre digo que está chévere, pero no lo es. Pero no va a funcionar en tu espacio. Supongo que es lo mismo contigo, ¿no? Si la persona te dice, quiero mis labios como, no sé, un pollito pom pom. No. Sí, o que quieren más. O sea, Sí. llegan y me dicen, yo quiero. Entiendo, pero no todo procedimiento Claro, es para todo paciente. claro. Cada cara es diferente, uno tiene que mirar las cosas desde el punto de vista de medicina estética de verdad. ¿Qué es lo que estamos tratando aquí de cambiar o qué es lo que estamos tratando de perfeccionar? ¿Cuál es la meta, por decir? Exacto, ¿cuál es la meta? Tiene que haber propósito, tiene que haber intención. No necesariamente porque un paciente le diga a uno yo quiero, quiere decir que eso es lo correcto o lo que se debe hacer. Correcto. Sí, yo diría que la Yo intención... creo que eso es sexy, no sé. podemos estar de acuerdo Sí. que la palabra intención es sexy. Intención en el diseño, intención en tu cara. Vámonos a un corte comercial, pero cuando regresemos les vamos a dar tips específicos. Cómo vivir sexy, con intención. Y vivir bonito. No se vayan. Y regresamos a Vive Bonito, donde estamos hablando de qué nos hace atractivos, qué no nos hace atractivos. Y empecemos con unas cuantas preguntas que me parecen un poco chéveres y interesantes. Allá en sus casas pueden responder con sus amigos, con sus familias, a ver qué piensan ustedes de estas preguntas que me parecen muy interesantes. O también nos puede responder las preguntas en nuestras redes sociales, @aestheticallycaesar y @Yegol o en nuestro canal de YouTube. Bueno, la primera pregunta, que está un poco interesante. ¿Qué es más sexy? ¿Una persona muy arreglada o una persona muy segura? Pues pucha, no, una persona muy segura. demasiado. Pero yo siento que sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque si estás segura, Eso es sexy. no, si estás segura, o sea, sabrías arreglarte, ¿no? Yo diría, ¿no? Sí, yo diría O que sea, sí. es la respuesta cheating, pero no. Pero yo creo que esta pregunta como que se está formando más como de una manera, una persona súper arreglada, tener todos los ¿me entiende? Todos los periquitos puestos, para decir, o sea, los tacones, el súper vestido, el pelo hecho, el maquillaje. A, digamos, una mujer que no lo esté tan arreglada, entre comillas, y se vea un poco más relajada, pero que tenga como una personalidad o que esté más cerca Claro. de ella misma. O sea, yo he visto gente que es muy segura y no se visten, pues, decir como que wow, pero normal, pero tienen tanta seguridad como que se ven bonitos, se ven Esa atractivos. presencia se siente. 100%. Eso me parece 100%. lo más sexy. I love it, me too. Estoy de acuerdo contigo. Próxima pregunta. ¿El buen olor puede enamorar? Yes. Yo estoy de acuerdo también. 100% yes. Sí, 100%. Yeah, o sea, O sea, es una de las, o sea, después que uno ve a una persona, es una de las primeras impresiones que uno tiene, ¿cierto? Primero es la vista y cómo se ve la persona. La segunda, cuando uno va a ir a abrazarlo, darle un beso, o sea, es el olor. Eso para mí, yo también estoy de acuerdo. el olor da mucha nostalgia, ¿cierto? O sea, Eso es lo que yo es. puedo entrar, digamos, a una cocina y oler una lenteja. No, usted mantiene Me hambre. acuerdo de mi abuelita, o sea, eso es amor, eso es amor. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿una casa desordenada puede bajar el deseo? Claro, si usted llega a la casa y los platos están ahí llenos en el sink, hay zapatos por toda parte y huele como a trapo, como a toalla mojada. O sea, cuando la toalla huele feo Sí. y ese olor como que Deseo. baja el deseo. O sea que si usted llega, digamos, que no viviéramos juntos y usted llega a mi apartamento, ¿te baja el deseo? Claro, Cali Palmira, chao. No, amigo. No, es que si un lugar está desorganizado, I'm sorry, si el lugar está desorganizado y huele mal, no, amigo.
Chao. O sea, mi carita linda, nada. No es suficiente, No es mijo. suficiente. No, mijo. ¿Sí vieron? Nos conocemos el No próximo. es suficiente, se tienen que mantener limpiecitos los espacios No, limpios, sí. todo va together. 100%. Siguiente pregunta que me parece bastante interesada. ¿Qué hace irresistible a alguien después de los 30? Oh. Empezamos conmigo. Yo pienso que... yo creo que a los 30 ya deberías de tener... Si no tienes un plan, estás trabajando en tu plan para ver qué vas a hacer con tu vida si es que ya no lo tienes. Yo conozco, no que conozca, pero hay gente que como que tiene estar en sus 30 y como que siguen las mismas. No tienen dirección. Motivación. Y yo sé que a veces Tienen toma propósito. tiempo, pero se ve cuando la gente no está tomando iniciación como que para salir con un plan. Cómo mejorar para salir adelante. Exactamente. Alguien con plan para mí en sus 30, that's sexy. Eso es atractivo, sí, totalmente sexy. Para mí yo diría también lo mismo, definitivamente tener un plan, o sea, poder decir yo quiero o estoy trabajando para esta meta o sobre esta meta que estoy tratando de cumplir. Eso me parece muy atractivo, muy sexy. También me parece muy atractivo y muy sexy. Después de los 30 años me dice, ¿cierto? Alguien que se cuide. Me gusta. Claro, eso sí es Es súper muy importante cuidarse. importante. O sea, ya llega una etapa en la vida que ya uno no es un culicagadito, o sea, ya esa pizza, esa hamburguesa, o sea, ya pasamos esa etapa. Ya el no hacer ejercicio, no va a subir de peso, eso ya no pasa. Ya a los 30, a partir de ahí, Vitaminas, papá, vitaminas. exactamente, el sistema metabólico va a cambiar, todo va a empezar a cambiar, se tiene que cuidar de otra manera. That's a very good one. Hacer ejercicio, Buena. cuidarse. Sí, o sea, por adentro, por afuera y también como que mentalmente. Yo creo que es importante. Ser sexy se puede aprender. Yo diría que 100%. Ya. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era más joven, en mis 20s, yo no tenía nada de personalidad. Yo no sabía vestirme, no tenía nada de autoestima. Pero viendo programas de moda, obvio que me fascina la moda, y viendo gente que es segura de sí mismo, yo como que analizaba y estudiaba y me preguntaba, ¿qué hace esa persona atractiva? Y era la seguridad de cómo hablaba con la gente, qué directo era. Entonces yo soy testimonio que en el principio yo nada que ver, y ahorita, de lo que estoy haciendo ahorita, de mirar una cámara y tener una conversación, jamás en mi vida yo pensé que iba a poder hacer eso, pero en los tiempos, en la práctica se desarrolla y sí, ahorita soy sexy. Totalmente, ¿O no? estoy de acuerdo, muy sexy. Muchas gracias. Adelante. Yo sí digo que uno puede aprender a ser sexy y atractivo. Claro. En lo que sexy y atractivo quiera, o sea, lo que uno define como sexy y atractivo. O sea, usted no puede imitar a otra persona. Imitar a alguien que usted quiera ser como esa persona, no, porque nunca le va a salir, porque eso no es ser uno mismo. Correcto. ¿Entiende? Y yo sí pienso que uno puede aprender a ser sexy, definitivamente. No me ve a mí. Bueno, televidentes, ya desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Desafortunadamente. Yo siento que cuando estamos entrando en estos temas Cuando ya se está superbuenos, poniendo bueno, nos cortan el tiempo. Qué pereza, men, no. Pero no se preocupen porque regresaremos el próximo sábado. ¿A qué horas? Hora 12 de la tarde Colombia, 1 p.m. hora este. Vamos a estar hablando de unos temas buenísimos. Siempre. Y no se olvide de seguirnos en @yegol @aestheticallycaesar. y en nuestro YouTube channel. Gracias por tenernos en sus hogares. Nos veremos pronto. Y acuérdense de vivir bonito. Siempre.